Bueno, si les parece entonces, vamos comenzando en honor a los y las puntuales. Bienvenidos una vez más. Estamos en el marco, como ya bien saben, de nuestro tercer Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública, organizado por la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública y por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Estamos en nuestro tercer día, tuvimos 2 jornadas bajo la modalidad híbrida y esta tercera jornada de hoy viernes en modalidad 100% virtual. Y estamos acá en este panel para presentar un nuevo proyecto de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, que es el lanzamiento de este nuevo doctorado en Administración y Políticas Públicas, que tiene a Carlos Acuña como director y a Guillermo Schoenheim como miembro del cuerpo de docentes. Ninguno de los dos requiere mucha presentación, para quienes de una u otra manera estamos vinculados al mundo del Estado, la administración y las políticas públicas. Los conocemos, hemos compartido trabajos con ellos, congresos con ellos, los hemos leído, los hemos tenido de profesores, ¿sí? A ambos, por lo tanto, mi presentación va a ser muy, muy breve, simplemente, y ahora me voy a poner el sombrero no tanto de coordinador del panel, sino de presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, y quiero aprovechar para un doble reconocimiento a estas 2 personas que comparten conmigo este espacio. Por un lado, desde el punto de vista institucional, ¿sí? Como presidente de la asociación, tanto Carlos como Willy, como Guillermo, han sido no solo socios fundadores de la asociación, sino que han sido parte de la conducción de la asociación en diferentes etapas. Carlos como miembro de la comisión directiva en más de una oportunidad, Guillermo como presidente de la asociación durante 9 años y también como un miembro activo a lo largo de todo este tiempo, al igual que Carlos. Por lo tanto, un reconocimiento a ambos. Eso por un lado, ¿sí? Y después, y perdón por un espacio muy personal, también quiero desde lo personal hacer este reconocimiento público a Carlos y a Guillermo. Sé que probablemente a ninguno de los dos les guste lo que voy a decir, pero a Willy lo conozco hace casi 30 años, y de alguna manera fue quien motivó que cuando mi carrera de formación se estaba yendo para un lado, me lo cruzara como profe y me abriera todo un campo que hasta ese momento para mí estaba absolutamente inexplorado, que es el campo de la administración y de las políticas públicas, ¿sí? Así que un agradecimiento enorme a Guillermo por haberlo tenido como profe y por haberme abierto este espacio, y después seguimos en contacto, obviamente, a través de la asociación. Y si a Guillermo hace casi 30 años que lo conozco, a Carlos hace casi 25 años que lo conozco, cuando Guillermo me recomendó, firmó una de mis cartas de recomendación allá por el año 1998, para que ingresara a un proyecto nuevo que se estaba lanzando, que era la maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, que Carlos estaba lanzando en aquel momento, y que me brindó marcos conceptuales y herramientas que todavía las sigo utilizando y que me sirvieron de mucha utilidad para continuar mis estudios de doctorado algunos años después en la Universidad Complutense de Madrid. Y con Carlos también he seguido en contacto durante todo este tiempo como compañero de trabajo en diferentes programas de formación, asistencias técnicas para organismos públicos de diferentes niveles de gobierno. Por lo tanto, tener a Guillermo y a Carlos acá me parece que es muy importante desde lo institucional, pero también me parece que es muy importante en términos personales. Y lo último que digo antes de abrir la palabra a ellos dos, por razones de diferencia horaria, no puede estar otra persona muy valiosa en todo este proceso de construcción institucional de la asociación, y entiendo también que este doctorado, que es Luciano Andrenacci, pero que
ha sido también parte de toda esta comunidad de práctica que es la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Dicho esto, ¿sí? Le cedo la palabra a Carlos, ¿sí? Para que nos cuente este nuevo proyecto de la Universidad Nacional de San Martín, este nuevo proyecto de la Escuela de Política y Gobierno. Carlos, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, gracias por tanta generosidad. Así que, Diego, gracias en serio. Por el otro lado, quiero felicitar a la AEAP por el tercer congreso en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata. Es un congreso que por asistencia y actividad creo que de nuevo resulta exitoso, así que esto es, al tercer día ya estamos como para empezar a festejar, ¿no? Y gracias por el esfuerzo, gracias a ustedes, porque si nosotros hemos estado en algún momento, Guillermo mucho más activo que yo, obviamente, colaborando con la asociación, sé perfectamente, conocemos perfectamente el esfuerzo que significan estas reuniones y el valor estratégico que tienen. Así que gracias y felicitaciones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo me voy a referir a los dilemas y las tensiones que desafían a la formación doctoral en gestión y políticas públicas. Voy a hacer referencia a algo así, a 4 cuestiones, algunas, yo creo que todas son conocidas, y la idea es rescatar como significativas estas tensiones y contarles cómo las fuimos resolviendo en el diseño del doctorado que llevamos adelante. En realidad, si lo pensamos, esta es una excusa para discutir temas que cruzan el desafío de la investigación sobre administración y políticas públicas. Digamos, desafían la enseñanza a nivel doctoral porque desafían nuestra investigación. En ese sentido, yo diría, ¿cómo encaramos estos desafíos? Antes de contarles cuáles son los 4 desafíos. Nunca se encaran los desafíos desde el vacío, y yo creo que hay que hacer claramente explícito cómo es que uno pudo elaborar una respuesta o una forma de administrar estos desafíos. ¿A qué me refiero cuando digo que no se encaran desde el vacío? Nosotros los encaramos desde la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Y eso no es neutro en la forma en que se responde. Cada uno responde con las capacidades con las que cuenta en la estructura que se ve inserto. ¿Y a qué me refiero cuando digo que respondemos a estos dilemas, a estos desafíos, a estas tensiones de la Escuela de Política y Gobierno de UNSAM? Les recuerdo que es una escuela que tiene una fuerte presencia en no solamente su dinámica de investigación, sino también en sus programas de grado y posgrado. Tiene una fuerte presencia de los temas de gestión y políticas públicas. Si uno mira las temáticas cubiertas por los investigadores e investigadoras de la UNSAM, los temas de gestión y políticas públicas cubren a la gran mayoría de las actividades que se llevan ahí adelante. Y esto nos da una capacidad, una holgura para poder manejarnos que yo diría muestra un carácter excepcional. Pero también me refiero a los posgrados, porque si piensan los posgrados con los que contamos en la Escuela de Política y Gobierno, son posgrados ligados a las políticas públicas, ligados a la ciencia política, pero también son posgrados ligados estrictamente a cuestiones muy relevantes de la gestión pública, temas de auditoría pública, temas de compras públicas, temas de gestión electoral o gestión de los residuos. Esas son cuestiones, gestión del transporte, por la relación que mantiene la Escuela de Política y Gobierno con el centro del transporte en la UNSAM. Entonces, en ese sentido,
algo que yo creo que es muy importante valorar, es las capacidades en las que uno se monta como para poder responder a estos desafíos. Y contamos con capacidades muy valiosas. ¿Qué es lo que también hicimos para avanzar sobre esto? Aparte de debatir entre nosotros y aparte de debatir con especialistas internacionales cercanos al proyecto que estamos hablando, ¿no? Guy Peters, Michael Barsley, Adam Przeworski, lo que también hicimos, y esto en conjunto con Luciano Andrenacci, es identificar particularmente estos desafíos y llevar adelante un análisis de 25 doctorados, de los más reconocidos, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, México, América Latina y la Argentina. Analizamos 25 doctorados que hacen punta, que tienen particular reconocimiento, para comprender la forma con que estos doctorados responden a estos dilemas. Para ver qué se está haciendo de punta y cuántos de estos dilemas siguen absolutamente presentes, que son opciones que efectivamente encontramos sobre la mesa. Están presentes porque son posiciones que están presentes en distintas lógicas de la investigación, de la gestión, la administración pública y las políticas públicas. Este es el contexto que yo quería dar para entender cómo es que trabajamos entonces estos dilemas y cómo esa forma de trabajarlos impactó sobre el diseño doctoral que llevamos adelante para este programa que inicia su actividad en el 23, el año que viene. En primer lugar, quiero hacer referencia a la tensión entre visiones más politológicas versus visiones más, las podemos llamar administrativistas, más organizacionales. Y yo creo que esto tiene algo así como un proceso que vale la pena marcar. Si nosotros analizamos los programas de posgrado de los años 80, en los que hubo un boom de nuevos posgrados, en general, y hablando como politólogo, creo que tenemos que reconocer que esos programas tendían a mostrar un predominio de un peso, de una mirada más politológica, de una mirada más ligada a la cuestión son las políticas públicas. ¿A qué me refiero con esto? El tema fundamental era entender la lógica del proceso político. ¿Por qué surgen ciertos temas como agenda pública, la relación con intereses, cómo se resuelve la lucha alrededor de las políticas públicas? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Por qué? El tema de la distribución de poder, un tema central. Ahora, con esa aproximación, tenemos que reconocer que iba de la mano cierta desvalorización de las cuestiones de administración y gestión. Yo creo que existía un presupuesto que, si entiendo la lógica política y entiendo procesos en donde llegan a un punto y se corona una decisión de política pública, el Estado después la lleva adelante. Entonces, si miramos los programas, en realidad las materias de gestión, de administración, tenía que ver con, no, algo de presupuesto, algo de... Pero el acento predominante era un acento que tenía que ver con la mirada más politológica, más estratégica. Esto, por supuesto, fue generando cierto malestar, con razón, yo diría. Un malestar desde aquellos y aquellas que efectivamente conocían en profundidad la relevancia estratégica de la gestión y de la administración. ¿Qué es lo que pasa como reacción a esta primera etapa, yo diría? La reacción creo que nos muestra un movimiento pendular. ¿Qué quiere decir que nos muestra un movimiento pendular?
hay algo así como una reacción que va hacia el otro extremo, valorando y acentuando la importancia de la administración y la gestión. Se tiende a desvalorizar la importancia de la política. Esto es, la política comienza a ser percibida como fuente de ineficiencias, algo que molesta a la gestión pública. Por supuesto, esto fue de la mano también con no solamente una valorización, un acento que se coloca en los temas de administración, de gestión, los temas más organizacionales, sino que también va de la mano con algunos aspectos de mirada más neoliberal, ¿no es cierto? El Estado entendido como una estructura que tiene que alcanzar eficiencia y la política entendida como fuente de ineficiencias. Tenemos, ¿no? Conocemos el New Public Management, que aparece como algo central. Coloquemos el acento en la lógica organizacional y después vamos a ver cómo la propia gestión va a permitir mejorar la política. La política quedó relegada como una variable dependiente. Entonces yo diría, en esta reacción, yo creo que encontramos claroscuros. Los claros tienen que ver con una valorización de la gestión. Los oscuros tienen que ver con que se da en el medio un movimiento pendular donde se la sigue planteando de alguna forma divorciada a la política. Si la política planteaba a la gestión y a la administración en la primera etapa como divorciada y en un papel predominante, en esta segunda etapa lo que vemos son surgimientos de miradas de la gestión como, ¿no es cierto?, estados con clientes, más que relacionados a ciudadanos. Esta también es una mirada problemática. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Yo diría en la última década y media. Lo que ha estado pasando es que se ha ido gestando una oportunidad en este proceso. Y la oportunidad es esa que se nos abre para articular el entendimiento, las dinámicas que se disparan desde miradas politológicas con las dinámicas que se disparan desde posturas que colocan el acento más ligado a la administración, a la gestión, miradas más organizacionales. ¿Qué es lo que se percibe desde la ciencia política, en todo caso en esta posición? Que en la gestión también se juega la distribución de poder. Que la distribución de poder no se juega solamente en quién gana o quién pierde una lucha política alrededor de una política pública, sino que también se juega en la capacidad de implementar esa política pública, y que no hay nada obvio que nos asegure que las políticas públicas decididas son implementables. Nos llama la atención, por supuesto, a temas que han surgido con un acento importantísimo: capacidades estatales, la lógica de organización de las estructuras estatales. Entonces, en ese sentido, se ha generado una corriente dispuesta a tomar distancia del relativo divorcio que existía entre la mirada politológica y la mirada más administrativista o la mirada más organizacional. Y yo creo que esa es no solamente una oportunidad valiosísima, sino que es un deber para aquellos que estamos comprometidos en el entendimiento de la dinámica del accionar público. ¿Cómo es que podemos venir de etapas en donde se desvalorizaba el peso estratégico de la gestión y la administración, y cómo es que podemos venir de etapas en donde se desvalorizaba el peso estratégico de la dinámica política en la que se basa la gestión y la administración? Ahora, lo que tenemos que reconocer es que sigue existiendo algo así como insuficiente diálogo entre las tribus, ¿no es cierto?, que estamos del lado más politológico o del lado más ligado a una postura organizacional o una postura que coloca el acento en lo administrativo. La aproximación, el diseño que lleva adelante el doctorado, apunta justamente a constituirse en un espacio de articulación entre las dos miradas. Tanto en la lógica de la formación de aquellos que se incorporen, como en la lógica de composición del cuerpo docente y la relación que estamos estableciendo con el resto de los programas investigadores dentro de la Escuela de
de política y gobierno. Ese es un primer tema que creo importante y que sigue sobre la mesa como tensión. Cuando yo les decía, con Luciano en un momento hicimos la clasificación de estos 25 doctorados que hacen punta y por su reconocimiento. Y efectivamente encontramos que algunos apuntan a la articulación entre administración y políticas públicas, pero todavía son muchos y de yo diría de buena calidad, obviamente, desde el punto de vista académico, que han quedado, yo diría, algo así como entrampados en esta opción como una opción excluyente. Algunos claramente tienen un sesgo administrativo, pero divorciado del análisis político, y otros tienen un sesgo ligado a las políticas públicas y a la mirada politológica, sin mayor presencia de los temas de gestión. Ese fue el primer punto. El segundo punto, que yo creo que es también muy relevante, es la tensión entre miradas que se las puede llamar generalistas versus miradas sectorialistas. ¿Qué me dicen las miradas generalistas? Son las que colocan el acento en las propiedades generales, en los, yo diría, equilibrios generales que caracterizan los problemas de gestión y políticas públicas en una sociedad. El Estado Nacional Argentino. Entonces se supone que hablo y analizo y estoy en condiciones de cubrir diversas políticas públicas del Estado Nacional. Y tenemos cierta tendencia a elaborar aproximaciones generalistas. ¿Qué nos dicen en oposición miradas que podemos caracterizar como sectorialistas? Las sectorialistas son aquellas que colocan un acento en que las características de la política y la gestión pública en cada sector de política pública son idiosincráticas. ¿Qué quiere decir? Que las características son propias y casi excluyentemente de cada sector. Es como para los que alguna vez hicimos teoría de los juegos, es como decir, miren, cada sector de política pública es un juego distinto. ¿Qué es un juego? Es una situación estratégica que relaciona actores, una matriz de pago, opciones de estrategias. Entonces los sectorialistas nos dicen, pero si ustedes analizan esto, cada sector de política pública tiene actores distintos, reglas de funcionamiento distintos. Los actores enfrentan opciones distintas y enfrentan una matriz de pago, una estructura también distinta. Son mundos distintos. ¿Cómo es que yo los puedo? Entonces, ¿qué me dicen las aproximaciones sectorialistas? No solamente me dicen, cuidado con las generalizaciones, sino que además tienen consecuencias al momento de diseñar programas de formación de posgrado y particularmente doctorados. Por ejemplo, clásicos, son aquellos que nos dicen, los doctorados generales en gestión y políticas públicas no van a ningún lado. ¿Por qué? Porque si a mí me interesa salud, yo tengo que tener un doctorado en gestión y políticas de salud. Si a mí me interesa educación, yo tengo que tener un doctorado en gestión y políticas educativas. Y esto se da en el plano internacional, donde universidades de punta tienen algunos doctorados que son de administración pública, administración de políticas públicas, y después tienen el doctorado en gestión y políticas de salud. ¿Está claro lo que está detrás de eso? Detrás de eso hay una posición teórica, un principio que dice, si querés entender de políticas y los problemas de gestión de la salud, tenés que reconocer sus especificidades. El doctorado tiene que ser específico en la temática de política. Y esto es un dilema. ¿Por qué es un dilema? Porque hay algo de verdad en las dos posiciones, ¿no es cierto? Nos interesan las dinámicas generales, el Estado Nacional Argentino, pero no podemos entenderlas sin reconocer que tenemos que desagregar el análisis y reconocer las especificidades temáticas, las especificidades de las características de los diversos sectores de política pública.
porque son mundos distintos. ¿Cuánto de general? ¿Cuánto de particular? Es una decisión difícil. A los que reconocemos que hay algo de verdad en las dos posiciones, se nos planteó como un dilema que lo resolvimos en el doctorado con una articulación entre materias de aproximación general, comparativas, esto es, materias obligatorias de aproximación general. Y general no quiere decir que se nieguen las diferencias por sectores, se las encara comparativamente. Y materias no obligatorias, optativas, que le dan la posibilidad, nos da la posibilidad de poder entrar en una discusión específica, puntual, sobre salud, sobre educación, sobre medio ambiente. ¿Qué es lo que estoy comentando en este sentido? Que es muy discutible nuestra opción, muy debatible. Pero la opción efectivamente es rescatar aquellos aspectos que nos parecen fundamentales de la aproximación generalista. Hay una característica general, pero al mismo tiempo tomar distancia de aquellos supuestos que nos dicen, porque entiendo esto general, puedo deducir lo que pasa en salud, en educación, en ambiente o en las políticas sobre inflación. Y no es así. Reconocemos que cuando desagregamos el análisis a sectores de política específicos, tenemos que acentuar, es esto, la especificidad, la particularidad, su lógica puntual. El tercer punto es un clásico de toda la vida y uno dice, ¿qué hay de nuevo? La tendencia entre la formación, la tensión entre la formación quanti y quali. Y uno dice, bueno, no hay nada de nuevo ahí. Bueno, ¿dónde está lo nuevo? Esta tensión sigue absolutamente activa e intensa cuando observamos y clasificamos los doctorados en el plano internacional. Hay doctorados con un fuerte sesgo cualitativo y hay doctorados con fuerte sesgo cuantitativo. Es más, yo diría en las últimas 2 décadas ha avanzado la presencia de doctorados reconocidos con un fuerte sesgo cuantitativo, quizás de la mano del desarrollo de nuevas técnicas de análisis cuántico. Entonces lo que tenemos es que estas opciones siguen muy presentes cuando uno tiene que llevar adelante un diseño de un doctorado, de una formación de posgrado. Y se da en un contexto en el que hay un avance, un crecimiento de las miradas cuantitativas. ¿Cómo encaramos la cuestión? Encaramos la cuestión a partir de una ventaja que tenemos en la Escuela de Política y Gobierno. De nuevo, esto es ventajas con las que contamos, que quizás en otros casos no se pueden dar. En primer lugar, como se hacen muchos doctorados, la propuesta es brindar los elementos fundamentales de las dos metodologías. Entonces tenemos dentro de las materias obligatorias, ¿no?, metodología quanti y metodología quali. Eso está claro. Pero reconocemos que aquellos alumnos, alumnas, que tienen una aproximación quali, necesitan algo más. Y aquellos que tienen una aproximación quanti necesitan algo más para llevar adelante investigaciones doctorales. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en la Escuela de Política y Gobierno? Que contamos con el programa de métodos. Y esto no es tan común en otras instituciones. Paralelo a nuestros posgrados, doctorados, maestrías, especializaciones, tenemos un programa de métodos que cubre concursos, invitados del exterior, docentes nuestros, cubre la profundización de metodologías y técnicas quanti de punta y quali de punta. Y estos cursos están a disposición, ya sea para que los alumnos de los doctorados, las alumnas de los doctorados los tomen como materias optativas,
o no, o sencillamente los tomen como parte del alumnado de la escuela. Entonces, en este sentido, la aproximación que le estamos dando en el contexto de la vieja discusión quanti-quali es una aproximación mezclada, reconociendo que vamos a tener los dos tipos de tesis y que necesitamos brindarle las herramientas a nuestros alumnos y alumnas para que desarrollen los dos tipos de tesis. Y para eso contamos no solamente con la oferta dentro del doctorado, sino con el programa de métodos, que ya lleva varios años funcionando y es, yo diría, muy exitoso en el aporte que está llevando adelante. El último punto al que yo quería hacer referencia, y esto tiene que ver con la carpintería, parece que esto es mera carpintería de la forma con que se transmite el conocimiento, y yo diría, no, va bastante más allá que una mera cuestión de carpintería, o en todo caso habría que valorar a la carpintería. La formación de un doctorado conviene que sea estructurada, semiestructurada o personalizada. Vieja discusión. Bueno, en nuestra muestra de 25 doctorados están las tres. Están la formación estructurada, bastante rígida, que usualmente va de la mano de los programas doctorales con fuerte sesgo sectorial. ¿No? El doctorado en salud que se da en Harvard, bueno, parece que tiene un conocimiento muy fuerte de lo que tienen que conocer sus doctorandos y sus doctorandas, y entonces es bastante rígida. Ustedes vienen acá y hacen todo esto. Se acabó. En el otro extremo conocemos perfectamente el modelo europeo y también ligado a algunas instituciones nacionales, el modelo más personalizado, donde hay un comité que analiza el perfil del candidato o la candidata que ingresa al doctorado y le dice, mira, vos tenés que tomar 2 materias, no, vos tenés que tomar 3, no, vos tenés que tomar una materia y después dame la propuesta de tesis. No hay una. Nuestra opción es la opción semiestructurada. Esto es, tomando en cuenta la mezcla de perfiles, que también es un desafío para doctorados como lo nuestro. ¿A qué me refiero con mezcla de perfiles? No solamente diversos intereses en términos de temática, sino también perfiles más académicos y perfiles más profesionales. Tomando en cuenta la mezcla de perfiles del público al que nos acercamos con la idea de la formación a nivel doctoral, la opción es que más o menos 2/3 de las materias son obligatorias para asegurar una formación común. Y 1/3 de las materias, que no es poco, puede llegar a ser más, si el doctorando necesita tomar más materias. Pero por lo menos 1/3 de las materias sean optativas, que tengan que ver con el interés puntual. Y ahí me remito a los comentarios que yo hacía antes. Quizás necesito más fortalecimiento en metodologías quali, No, yo quiero un curso más ligado a políticas de salud. Quiero entender mejor la lógica de las políticas y la gestión del transporte. Y efectivamente, esa es la forma, el equilibrio que consideramos más eficiente para una situación como la nuestra. Y ahí digo, en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, pero también en la Argentina, tomando en cuenta las capacidades que existen y que hemos generado como sociedad. Esos eran los 4 puntos que yo quería rescatar. Como frase de cierre, como cierre, yo diría, quiero marcar algo más. Tan importante como la calidad de los docentes es la calidad de los compañeros y compañeras, ¿no? Todos hemos hecho doctorados. Nosotros hemos aprendido de grandes docentes y hemos aprendido de nuestros compañeros, estudiando a la noche, tomando mate y esas discusiones donde a alguien le da vuelta la cabeza. Es clave entonces la calidad en la formación y el pluralismo que se asegure en las cohortes que uno apunta a constituir.
Cuando digo pluralismo me refiero a pluralismo temático, pero también pluralismo en términos de conocimiento sobre diversos procesos. Procesos nacionales, procesos provinciales, procesos subnacionales, procesos fuera de las fronteras nacionales. En el doctorado retomamos una experiencia que ha sido sumamente exitosa en los otros doctorados de la escuela, que es llevar adelante un dictado de 3 días muy intensos por mes. Es una estructura trimestral donde se dicta por mes, jueves, viernes y sábado de una sola semana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es un esfuerzo en esos 3 días, sí, sin lugar a dudas. Es un esfuerzo para los estudiantes, las estudiantes, es un esfuerzo para nosotros como docentes. Sin embargo, tiene un beneficio impresionante, que es que le brinda al programa de doctorado una presencia federal y una presencia que trasciende las fronteras, una presencia regional, que en general, con otra lógica de dictado, no se tiene. Esto es, los alumnos y las alumnas tienen la posibilidad de venirse a Buenos Aires 3 días una vez por mes, si están cursando. Y se vienen de Chile, y se vienen de Uruguay, y entonces yo diría, no es solamente que nos amplía el impacto de nuestra oferta, es que lo valoramos particularmente por lo que significa esa mezcla de intereses, conocimientos y experiencias que está presente en cada una de las cohortes. Y entonces yo diría, no tiene solo que ver entonces con una cuestión de oferta y demanda. Asegurar el carácter federal y regional del doctorado es asegurar mayor calidad en el proceso de aprendizaje, es asegurar mejores tesis y le da más sentido todavía al esfuerzo en el que estamos metidos. Hasta acá lo que yo les quería comentar, gracias por el aguante, y le paso la pelota a Diego o a Guillermo. Gracias, Carlos. Acá uno de los presentes me pide, pregunta más información del doctorado, el link de acceso a la página de la escuela y al doctorado en particular. No sé, les podemos pasar el link, pero en una forma... Compartímelo a mí por WhatsApp, si no, y yo lo comparto en el chat. Paso el link. La otra forma es tan sencilla como, por ejemplo, googlear Escuela Política y Gobierno de UNSAM, entran y ya está toda la información del doctorado a disposición. Perfecto. Pero después te paso el link específico, ¿ok? Miren, ahí está, acá ya lo tenemos. Acá ya lo tenemos en el chat. Gracias. No, pero igual te lo voy a pasar el específico del doctorado, ¿está bien? Porque hay, como yo dije antes, hay varias cosas que tienen que ver con políticas públicas, gestión pública. Te paso el link en un rato del doctorado. Listo, gracias. Buenísimo, Carlos. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces ahora a Guillermo. Guillermo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar en esta tarde de viernes. Los colegas y compañeros del equipo docente del doctorado me plantearon digamos, la idea de tomar algunas de los desafíos particulares que en el contexto que Carlos ha planteado debemos resolver de alguna manera sobre la propia práctica que vamos a empezar a realizar en el mes de marzo del año que viene, pero que conviene de alguna manera mostrar, señalar y también como un ejemplo de los procesos reflexivos que nos ha llevado, digamos, a enmarcarnos en esta aventura de alargar un nuevo doctorado en Administración y Políticas Públicas. Yo voy a partir del último punto señalado por Carlos acerca de esta cuestión de la diferencia de perfiles entre perfiles más académicos y perfiles
yo no voy a utilizar la palabra profesionales, quizás por las mismas razones que Carlos, sino más de practicantes, de practitioners, que después voy a diferenciar a su vez en dos. Bueno, no cabe ninguna duda que por lo que Carlos ha planteado, aquel que en el actual momento, digamos, se encuentra realizando una carrera de naturaleza académica, en el sentido de una carrera docente universitaria, digamos, por un lado, y aquellos que eventualmente deciden iniciar una carrera como investigadores científicos en el campo del CONICET, dadas las características que Carlos ha señalado y algunas que voy a señalar prontamente también yo, digamos, me eximo de comentarlas. Digamos. Sin ninguna duda estamos buscando alguna oferta que sea, a partir de las características señaladas por Carlos, sumamente atractiva para aquellos que ya están, digamos, en la carrera docente de grado y de posgrado, y que permita seguir avanzando en su carrera docente, o para aquellos que eventualmente deciden hacer una carrera como investigadores científicos y optan por obtener alguna beca doctoral del CONICET como para realizar el doctorado en el que estamos embarcados. Ahora, me eximo de mayores comentarios con respecto a esto y quiero buscar algunas de las razones por las cuales algún practitioner o algún practicante puede decidir hacer el doctorado. Y en esto se vuelve a repetir los mismos dilemas que desde el punto de vista conceptual también ha planteado Carlos. Es decir, nosotros estamos convencidos de que podemos llegar a tener tanto gente que está mucho más vinculada a una carrera política y por lo tanto a la toma de decisiones de política pública, o que podemos tener también colegas que quizás ya con algún nivel de maestría han adquirido, digamos, cierto nivel de competencias mucho más vinculadas a la gestión, como ha planteado Carlos, pero ambos practitioners, ¿no es cierto? Es decir, o que ejercen la carrera política y su vocación por la toma de decisiones en materia de política pública, o de aquellos que más bien están interesados en los procesos de construcción de las capacidades de las organizaciones públicas para el manejo de los asuntos públicos y la prestación de servicios a la comunidad. Y perdone que voy a usar un personaje, como ejemplo, un personaje un poco controversial, digamos, ¿no? Pero voy a tomar el ejemplo de Henry Kissinger, ¿no? Uno recuerda a Henry Kissinger primero como consejero de Seguridad Nacional y luego como secretario de Estado del gobierno primero de Richard Nixon y después de Gerald Ford. Pero si uno lee la tesis doctoral de Henry Kissinger, es una tesis doctoral histórica sobre cómo se fue construyendo el mundo posterior a la derrota de Napoleón en 1815, es decir, cómo se construyó el mundo de la Europa decimonónica entre 1815 y 1914. Entonces es una fantástica tesis doctoral sobre la forma en que Metternich y Castlereagh, el ministro de Relaciones Exteriores inglés, van construyendo por un lado la alianza antinapoleónica y finalmente construyen el mundo de la paz posterior a 1815. ¿Por qué tomo esto a colación? ¿Qué tiene que ver haber llegado a una tesis doctoral de ese tipo y haberse convertido en uno de los ejemplos más notorios de decisores en materia de política exterior, insisto, extremadamente controvertido desde el punto de vista de su forma de ejercer el dominio norteamericano en ámbitos cercanos a los nuestros, en Argentina, Chile, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que justamente ese es el ejemplo. Quien accede a un nivel doctoral, sea que tenga una vocación más de tipo política, o sea que tenga una vocación más de construcción de las administraciones públicas,
esa capacidad de elaboración de una tesis doctoral lo convierte en otra persona, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos buscando es que efectivamente para los practitioners el doctorado a través del proceso de estudio, de investigación y de elaboración de su tesis doctoral los convierta, digamos, en personas con condiciones superlativas, para decirlo de alguna manera, de participar de aquello donde tienen más vocación, sea en la hechura de las políticas públicas o en la construcción de las capacidades administrativas y de gestión de los estados nacionales o subnacionales. La segunda razón, también la voy a tomar de Henry Kissinger, que hace poco acaba de sacar un libro muy notorio sobre grandes liderazgos a nivel internacional, y donde él, en la introducción, hace una crítica a los procesos formativos, diciendo, no estamos formando líderes, estamos formando gente muy experta o activistas, pero no estamos formando líderes. Bueno, nuevamente es este tipo de dilemas que ha planteado Carlos en su primera aproximación acerca de estos dilemas, de aquello más vinculado a lo politológico y más vinculado a la gestión y la administración. Bueno, ni queremos formar expertos ni activistas, sino, digamos, sabios en la construcción de las capacidades administrativas y de gestión, o eventualmente en las capacidades para la toma de decisiones en políticas públicas. Es decir, que nosotros estamos convencidos de que un doctorado de alto nivel, desde el punto de vista de las características que señaló Carlos, pero en particular en lo que tiene que ver con cómo los acompañamos en la construcción de su propia producción, que se va a verificar en la tesis doctoral, les permite alcanzar estos estándares. Esto me parece que es uno de nuestros primeros desafíos a abordar. El segundo de los desafíos, que Carlos lo ha tratado en parte, diciendo cuál es la solución que hemos encontrado, pero lo quiero plantear sí como un desafío, muy claro, y es el problema de los desniveles de la formación metodológica. La solución ya la explicó Carlos. Yo lo que quiero acentuar es que venimos de cierta trayectoria de baja valoración de la formación metodológica, cualitativa o cuantitativa. Nosotros ya la solución la ofreció Carlos, pero en particular esto, ahora me hago cargo de lo que digo en términos ya más personales y no comprometo al resto de los colegas del doctorado. Yo creo que venimos de una época un poco blanda, digamos, desde el punto de vista de las exigencias de grado y de posgrado en los fundamentos epistemológicos y metodológicos que supone la actividad científica. Porque también quiero destacar esto. Si hacemos un doctorado, sea que se opte por la vida académica o de la vida de investigación científica o por la vida práctica, una tesis doctoral supone investigación científica. Y por lo tanto, me parece que uno de nuestros desafíos a través del programa de métodos que señala Carlos o de las materias quali y quanti que señaló Carlos, es afrontar cierta situación muy disímil con la que nos estamos encontrando en general en nuestros campos en relación a tener fineza metodológica, ¿no? Sea desde el punto de vista del manejo de las técnicas cualitativas como cuantitativas, o de los estudios de caso, o de los estudios que buscan encontrar patrones que no necesariamente están asociados a uno u otro tipo de perspectiva qual y quanti, y donde la rigurosidad metodológica, para mi gusto, deja bastante que desear en los últimos años. Entonces, esto me parece que es un desafío que el doctorado se ha propuesto abordar con las soluciones que planteó Carlos, pero para nosotros van a ser desafíos importantes a resolver con cada uno de los aspirantes. La segunda dificultad, me parece a mí bastante significativa y no fácil de resolver,
y es que no tanto en el campo de los estudios politológicos, pero sí mucho más en el campo de la perspectiva más administrativa, organizacional o de gestión, tenemos una confusión muy fuerte entre construcciones, marcos analíticos, marcos conceptuales, modelos o teorías que puedan ser más o menos validadas con alguna estrategia de validación científica con datos, y las doctrinas de gestión, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados en los últimos años lo voy a decir así un poco brutalmente, a tomar, por ejemplo, las cartas iberoamericanas del CLAC como si fueran teoría. Bueno, esto no es teoría. Son recomendaciones prácticas que los que nos dedicamos a esto cada tanto solemos hacer, pero que no constituyen teorías explicativas, ni mucho menos modelos conceptuales que nos permitan descripciones adecuadas desde el punto de vista casuístico o desde el punto de vista comparado para la búsqueda de patrones. Y en esto me parece que hay un desafío bastante grande por un lado, en la distinción entre lo teórico y lo doctrinario, sin dejar de lado la importancia de tratar a las doctrinas que han venido inundando o caracterizando a nuestro campo desde el punto de vista práctico como fenómenos de olas de justificación y conceptualización de reformas administrativas o de promoción de puesta en marcha de dispositivos administrativos, pero donde muchas veces la gente viene de allí pensando que está ante el caso de una teoría. Entonces me parece que esta cuestión de la especificidad de lo teórico versus lo doctrinario es otro desafío muy importante que tenemos que abordar. El tercero ya es una particularidad propiamente latinoamericana o argentina, también, en particular digo lo de latinoamericanos porque por la modalidad de cruzada que señaló Carlos, aspiramos a que puedan venir colegas de otros lugares de América Latina una vez por mes a cruzar con nosotros, es el problema del acceso a los datos. Y el problema del acceso a los datos no es un tema menor. Primero porque no hay, digamos, una tradición ahora con todas las nuevas doctrinas de gobierno abierto, empieza a haber una mayor apertura a la existencia de datos sobre las administraciones públicas, o sobre ciertas políticas públicas, o sobre los efectos de ciertas políticas públicas, o sobre los servicios prestados por ciertas políticas públicas, pero esto es un problema, ¿no? El otro día estábamos conversando con algún colega en estos días del Congreso, y nos preguntábamos dónde estará la base de datos impresa en algún momento, porque no estaba digitalizada, de las estructuras aprobadas en la administración pública a lo largo de la democracia, y antes también. ¿Dónde está nos preguntábamos, el archivo de estructuras que en su momento llevaba la Dirección de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública para aquel que quisiera hacer hoy una investigación sobre ese fenómeno, ¿no? Entonces tenemos un problema de acceso a datos cuantitativos, y también tenemos un problema de que el acceso a entrevistas, estamos en el medio, digamos, primero, de una cultura, en nuestros casos, a veces temerosa, digamos, de dar información en contextos de entrevistas en profundidad, y a veces incluso con entrevistas anónimas. Esto tenía que ver con que también en otra mesa alguien comentaba que había mandado una serie de preguntas a un experto norteamericano en contabilidad y se encontraba sorprendido porque en 48 horas le había respondido. Bueno, no es el caso de nuestra cultura, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener, digamos, un desafío muy importante de acompañar a nuestros
doctorandos en la viabilidad y la factibilidad del acceso a datos, que es un tema extremadamente importante desde el punto de vista de la construcción de una estrategia conceptual, pero también metodológica en torno al problema de investigación que estará en torno de su tesis y que lo acompañará como dilema a lo largo de su trayectoria y que nosotros también tendremos que responder. Pero independientemente de esta dificultad, de que yo he marcado 4 o 5 de ellas nomás, como para animar el debate que podamos tener a partir de ahora, de lo que sí estamos convencidos es que el equipo docente, tanto de las materias obligatorias como de las materias optativas que ofreceremos o construiremos como alternativas para nuestros cursantes, seguramente iremos resolviendo caso por caso en esta cuestión entre lo más vinculado a lo académico, con lo vinculado a los que son más practicantes, dentro de esto la diferencia es que tienen más mirada política, los que tienen más mirada de gestión. Luego, cuál es el tipo de resultado que queremos, que no es ni un activista ni un hiperexperto, sino un sabio de alguna manera, que a partir de ahora efectivamente el doctorado lo haya cambiado, y cómo intentaremos superar estos dilemas de carácter teórico, metodológico y de factibilidad cultural para poder poner en marcha y ayudar a poder poner en marcha las carreras doctorales de quienes se sumen a nuestra aventura. Por ahora, para mí nada más, y espero los comentarios de Diego. Gracias, Guillermo, gracias, Carlos. A la inquietud, Guillermo, que vos tenías en relación a dónde están los archivos, acá está el núcleo duro de la asociación, escuchando atentamente las intervenciones de Carlos y las intervenciones de Guillermo, a lo largo de esta hora que llevamos acá de panel, iban haciendo sus comentarios. Y Ruth Zagalski, sí, me acaba de contar una historia muy interesante y le pedí que la cuente en relación a esa pregunta puntual: ¿dónde están los archivos de las estructuras del Estado? Ruth, desmuteate, si no venía acá. Ya me desmuteé. Nada, hay una historia que tiene que ver con los cambios de lugares, los cambios de espacios y los cambios de oficinas en la administración pública, en la que en un momento hubo una decisión de vaciar todos los archivos en papel que se conservaban gracias a fotocopias, y además había una persona que había hecho un trabajo de recopilación de estructuras de viejas revistas y de viejos anales y ese tipo de cosas, y en el medio de los cambios, las mudanzas y las llevadas de un lado para el otro, toda esa información había pasado a un CD o un DVD, y ese DVD se fue a la casa de esta persona y la casa se incendió. Con lo cual ese trabajo completo no está en ningún lado. Valía la pena la explicación de Ruth. Digo, se agarra la cabeza, Carlos. Es la memoria institucional del Estado. Gran parte de la memoria institucional del Estado la tenemos en Ruth. De hecho, la hemos entrevistado y la siguen entrevistando, porque parte de nuestra memoria institucional como institucionalidad estatal, digo, está en la cabeza de Ruth, y me parecía muy valioso el comentario que hizo a la intervención de Guillermo. Tengo otra pregunta acá. Estamos en los últimos 5 o 10 minutos del panel. Una pregunta tanto para Carlos como para Guillermo. Una pregunta fácil, de respuesta de no más de 2 minutos, que es algo así como, desde el punto de vista, para ustedes, ¿cuál es el estado del Estado? Entendiendo que a partir de esta mirada, digo, de este diagnóstico, también, dicen, han construido los contenidos y el programa curricular de este doctorado. ¿Sí? Digo, esto da para muchísimo, pero no más de 2 minutos, una mirada de cómo ven este momento en relación a cómo se encuentra el Estado en la región y en particular, obviamente, en nuestro país. No. A ver, seamos justos, 2 minutos, démonos, ¿no? Varios meses, no, claro, 1 minuto. No, una reacción.
Obviamente creo que todos estamos preocupados. El estado del Estado uno no lo puede pensar independientemente de la situación macroeconómica, de la estabilidad, déficit fiscal. Entonces, no estar preocupado por las capacidades estatales que están en jaque en este momento sería, yo creo, irresponsable. Ahí se me fue un minuto. El otro minuto sería, sin embargo, de nuevo, tratando de ser consistente con algo que yo comentaba antes, sigo pensando que la aproximación hacia el Estado tiene que ser una aproximación que parta del supuesto de alta heterogeneidad. Porque a pesar de la crisis general, encontramos áreas del Estado que siguen mostrando altísimas capacidades, altas sofisticaciones, y áreas del Estado que parece que acaban de salir del siglo XIX. Entonces yo creo que una de las características, uno de los supuestos que ayudaría a responder es, respondí con mi primer minuto, pero también me interesa responder con el segundo supuesto. Es importante asumir la heterogeneidad con la que tenemos que aproximarnos a analizar al Estado. Porque efectivamente no es el mismo impacto que se reproduce en todas las áreas estatales cuando hay una crisis nacional como la crisis en la que estamos. Hay áreas que todavía nuestro desafío es cómo es que esas áreas pueden mostrar altas capacidades, sofisticación, funcionamiento, capacidad de coordinación, planificación, evaluación. Existen esas áreas en el Estado argentino. Y creo que todavía nos falta conocimiento como para poder explicar cómo es y de dónde han surgido. Creo que tenemos bastante más conocimiento para explicar la ausencia de capacidades. Y cuando las tenemos, creo que necesitamos más investigación para entender de dónde salieron. Gracias, Carlos. Guillermo. Sí, complementando lo de Carlos, me parece que hay por lo menos 3 temas importantes para esta cuestión. La primera es ver la situación que se encuentra hoy el Estado argentino y latinoamericano en general como consecuencia de distintas olas de reforma administrativa y distintas olas de patrones relativamente similares de políticas públicas. Es decir, que hay un campo muy fértil para las investigaciones de doctorado, de nuestro futuro doctorado, si uno mira, se acerca al objeto de estudio, dejando hablar al objeto de estudio, a sabiendas de que ha habido, digamos, un conjunto de los últimos 30 años, un conjunto de patrones de política pública por un lado y de olas de reforma administrativa por el otro, que generan como consecuencia el actual estado de situación. Bueno, esas consecuencias pueden ser las que eventualmente hayan generado espacios segundo tema, de capacidades notorias, digamos, de gestión del Estado, de resolución de problemas, de capacidades para la prestación de servicios, y en otros casos no. Que haya habido ciertos patrones de política pública, ciertas olas de reforma estatal, en algunos casos ha dado como resultado, como dice Carlos, fuertes capacidades de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, y ha construido dispositivos administrativos de amplia capacidad de gestión, y en otros casos no lo ha hecho. Distinguir por qué en un caso sí y en otro caso no es un tema significativamente importante. Otro ya es un tema más personal, y me hago totalmente cargo de lo que digo, es que es un cierto temor, y es que después de 30 años de cierto patrón de políticas públicas y de olas de reforma, tengo cierto temor a que estemos teniendo problemas serios y graves, donde amplios sectores de la ciudadanía ven a los políticos y a los administradores públicos, y por qué no decirlos, a los intelectuales y expertos que acompañamos este proceso desde la investigación y desde la enseñanza, como un conjunto de bichos raros que está allá arriba, mientras el grueso de la población la está pasando bastante mal. Y esto me está generando una preocupación bastante notoria en los últimos tiempos, pero eso, si quieren, lo dejamos para otro campo, pero no es un tema menor, porque es el problema de la enorme desconfianza de las ciudadanías en los últimos años, no solo en América Latina, en Europa, lo estamos viendo, digamos,
tiene expresiones electorales incluso, en cómo esos patrones de política y esos patrones de olas de reforma estatal paradójicamente han generado como un distanciamiento entre una élite política y tecnoburocrática e intelectual por arriba, y por otro lado administraciones, y por otro lado ciudadanías crecientemente disconformes, alienadas, o que no comprenden necesariamente lo que está sucediendo en esa superestructura. Y esto sí es un tema que me preocupa, pero como me lo estoy planteando en los últimos 15 días, no tengo más que decir que eso. Interesantísimo. Gracias, Guillermo. Se nos fue el tiempo. En noviembre hay un seminario internacional de lanzamiento del doctorado, ¿verdad, Carlos? Ahí desde la asociación obviamente vamos a auspiciar ese lanzamiento. El 8 de noviembre de 10 a 13. Empezamos a las 10 de la mañana porque vamos a tener participantes desde China. Vamos a hacer una comparación de participantes de China, México, Estados Unidos y Londres. Y mostrando, va a haber expertos muy reconocidos, ¿no? Expertos en políticas públicas, en gestión pública, en la gestión en China y en la gestión en América Latina. Perdón. Exacto. Desde la asociación estamos auspiciando esa actividad, y por supuesto a través de nuestra web y nuestras redes vamos a estar difundiendo todo lo que ahí suceda. Pero no quería dejar de decirlo porque la verdad que viendo el programa tentativo es sumamente interesante, más en el actual contexto en el cual nos encontramos. Agradecerles una vez más a todos y a todas por estar ahí, agradecerle especialmente a Guillermo y a Carlos, porque nuevamente expreso mi profundo reconocimiento profesional, pero también personal, y agradecimiento por el compromiso que han tenido y tienen con la asociación a lo largo de todo este tiempo, y el cierre es de ellos, así que 30 segundos, un minuto, Carlos, Willy, para decir lo que quieran. No, por mi parte, gracias a los que se han mantenido hasta ahora, gracias por el aguante, gracias por los que nos vieron en YouTube, ¿no? Porque nosotros tenemos la información de la gente que está colgada en el Zoom, pero no sabemos cuánto están colgados. Gracias por el esfuerzo y el aguante, y nos seguimos viendo, porque además, Guillermo. Sí, muchas gracias a todos por estar presentes, no tengo más nada que agregar. Muchas gracias Diego, muchas gracias a la asociación por el espacio y la oportunidad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Esto sigue, a las 5 tenemos nuevos paneles ya sobre el final del Congreso. Muchas gracias. Gracias, Diego, fuerte abrazo. Gracias, hasta Abrazos, luego. nos vemos. Adiós, adiós.